Bueno, mi nombre es Juan David Posada para el video de cables de la clase de estática. Bueno, en el primer caso tenemos lo siguiente. El conductor eléctrico se encuentra soportado en un punto del cable. El peso del cable se desprecia. Este caso se puede visualizar cuando entre dos torres o postes se ubica un cable ACB, que debe soportar una gran cantidad de cableado eléctrico. Bueno, entonces lo que tenemos que encontrar acá es la longitud total del cable y la tensión. Como primer paso, lo que hacemos es realizar el diagrama de cuerpo libro. Como podemos ver, hay dos tensiones, la tensión que sale de BC y la tensión que sale de AC. Los datos en rojo, que son los mismos que están acá en la tabla, son los datos conocidos. Y para poder encontrar la tensión y la longitud total del cable, debemos encontrar los datos en negro, que son los que nos faltan, que son estos de acá. Bueno, para encontrar el peso del cable, podemos usar esta fórmula, que es densidad por un cuarto por pi por el diámetro al cuadrado por la longitud total por la gravedad, que en este caso sería 9,81 metros sobre segundo. Entonces, los datos que tenemos es la longitud desde A hasta B, desde cada una entre las torres, que sería 80 metros, la altura de la torre A, que sería 36 metros, igualmente la altura de la torre B, que serían 48 metros, la altura desde el suelo hasta el punto del conductor eléctrico C, que serían 27 metros, la densidad del cable, el diámetro, y tenemos XA, que es la distancia desde el punto C en X hasta la torre A, que es exactamente este. Entonces ya con estos datos es que podemos encontrar el peso del cable, la densidad, y después de tener diagrama de cuerpo libre y todo, pasamos a los cálculos, que por ejemplo acá, de manera sencilla, para encontrar HA, que es este pequeño pedazo, cogemos la longitud de A y le restamos la longitud D. En otras palabras, cogemos este pequeño triángulo de acá para poder encontrarlo. Entonces acá lo restamos y encontramos HA. XA ya lo tenemos. Igualmente encontramos XB, HB de la misma manera que HA, que es restando la altura de B menos la altura hasta C desde el suelo. Y teniendo ya XA, que ya lo conocemos, nos lo dio el problema. Le restamos la distancia total por XA y encontramos XB. Ya, ya con eso tendríamos las medidas HX, ya no solo nos faltaría el ángulo y lo que en este caso sería la hipotenusa, que sería la longitud del cable en este lado A y en el lado B. Entonces, con tangente inversa de los catetos opuestos sobre el adyacente, encontramos los ángulos, que en este caso sería teta A 12,6 grados y teta B, que sería 27,69 grados. Ya teniendo esto, encontramos la longitud del cable, que cada uno lo sacamos por Pitágoras, multiplicando la base al cuadrado por la altura al cuadrado, y le sacamos raíz, que sería en el tramo A, de A hasta C, 41 metros, y en el tramo de B hasta C, 45,17 metros, que sería una distancia total del cable de 86,17 metros. Luego pasamos al equilibrio estático para encontrar las tensiones por medio de la sumatoria de fuerzas. Entonces, con estas dos ecuaciones encontramos, con la sumatoria de fuerzas en X y en Y de las tensiones con W, encontramos lo que es la tensión AC y la tensión BC. Entonces hacemos un sistema 2x2 y encontramos las dos incógnitas que serían las tensiones, que sería la tensión AC 6.739,93 Newton y la tensión CB, que sería 7.426,66 Newton. Entonces nuestros resultados serían los siguientes: la longitud total del cable sería 86,17 metros y la tensión máxima sería 7.426,65 Newton. Con esto terminamos el caso 1 y rápidamente pasamos al caso 2, el cual dice: el peso del conductor eléctrico se distribuye en todo el cable mediante tirantes y este adquiere la forma de una parábola, como lo podemos ver acá en la gráfica. En este caso se puede observar entre dos torres o postes cuando el cable de la longitud SAB debe soportar una gran cantidad del cableado eléctrico. Obsérvese el caso descrito en la siguiente imagen.
Bueno, igualmente en rojo tenemos los datos conocidos y en negro los datos por conocer. Como primer paso siempre hacemos nuestro diagrama y tenemos la tensión O y la tensión que sale del cable en el eje X y en el eje Y, las cargas distribuidas, el peso, y acá tenemos los datos que nos dan: la longitud entre las torres 80, la altura de A que sería 36, la altura de 48, la altura hasta C, hasta el conductor eléctrico 27, la densidad y el diámetro. De igual manera encontramos el peso del cable con nuestra misma fórmula, que sería este multiplicado por la longitud. Y en la geometría, para poder encontrar esto, hacemos algo similar a lo anterior, pero como el cable en este momento no es recto, sino que hace un tipo de parábola, usamos la ecuación de la parábola, que sería esta. Entonces pasamos a dividir HB entre HA, cada una con su ecuación de la parábola, y esto nos da una fórmula simplificando en, en RH, que quería HB sobre HA, que quedaría así: RH por X al cuadrado es igual a la longitud menos XA todo elevado al cuadrado. Entonces nos quedaría una ecuación cuadrática así, que esto lo resolvemos con una fórmula simple, ABC, que sería esta, que sería menos B al cuadrado, más o menos raíz de B al cuadrado, más 4 veces AC sobre 2A. Entonces encontraríamos que XA, la distancia de XA, que sería desde el punto C hasta la torre A, es 31,65 metros. Ya teniendo esto y la longitud total, restamos y encontramos XB. Para verificarlo, sumamos XA y XB y nos da la longitud total, que es el dato que nos dieron. Luego pasamos aquí y separamos en el tramo AC y en el tramo CB. Aquí encontramos igualmente esta pequeña altura que hay entre C hasta A, restando la altura máxima C, encontramos que son 9, y en este caso serían 21 en el lado B. Y igualmente usamos la ecuación de la parábola para encontrar esto, para encontrar la ecuación. Igualmente otra vez HB sobre HA nos da esto. Luego pasamos a la longitud del cable ya teniendo todos estos datos. En el lado A, que sería en este, de A hasta C, usamos la ecuación 1 más 2 tercios sobre HA sobre XA al cuadrado. Esto nos da que la longitud del cable en el lado A es 33,35 metros. Y igualmente en el lado B nos da 54,42 metros, siendo una longitud total 87,78 metros. Ya luego de tener la longitud del cable, buscamos las tensiones. Por medio de momentum, encontramos la tensión máxima. Hacemos momentum en A, que sería la tensión por la altura en A, por W, por XA sobre 2. Esto nos da 3430,99 newton. Y hacemos en cada uno de los lados, en A y en B, sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X en A, sumatoria de fuerzas en Y en A. Esto nos da una tensión en A, en X, y una tensión en A en Y. Igualmente acá una tensión en BX y una tensión en BY. Para encontrar la tensión en A, entonces sería Pitágoras con X y Y elevados al cuadrado y sumados en la raíz, y encontramos que la tensión AC es 3.947,0002 newton, y la tensión en BC sería 4.544,77 newton. Con esto encontramos las tensiones, y con la tangente inversa de los catetos encontramos los ángulos, que teta A en este caso sería 29,62 grados y teta B sería 40,98 grados. Acá tenemos los resultados: XA, XB, la tensión AC, la tensión BC y la longitud total. En conclusión, la tensión máxima soportada es de 4.544,77 newton y la longitud total del cable es de 87,78 newton. Rápidamente pasamos al caso 3, que es el último, que dice lo siguiente: el cable que soporta el peso es el mismo conductor eléctrico y este adquiere una forma llamada catenario. Bueno, como igualmente iniciamos siempre con el diagrama de cuerpo libre, muy similar al anterior: las cargas repartidas, sus tensiones y el peso.
Los datos conocidos igual son los rojos. En este caso tenemos la altura de A, la altura de B nuevamente, la altura de C. Tenemos L, tenemos la densidad y el diámetro. Entonces igualmente el peso del cable lo encontramos de igual manera. Densidad por un cuarto de pi, por el diámetro al cuadrado, por la gravedad. Y esto multiplicado por la longitud, que es 80. Entonces para este caso tenemos dos ecuaciones, que las dos ecuaciones nos dan el mismo XA, que es la longitud desde C hasta el poste A. Pero para eso necesitamos saber el K. Entonces para esto creamos una tabla y le damos valores de K hasta que en las dos ecuaciones XA nos dé igual. Entonces damos valores y como podemos ver, este va aumentando y está disminuyendo hasta el punto que encontramos un dato que al hacer la sumatoria en X nos da una diferencia mínima. Así que este sería el valor de K que nos va a funcionar y con ese hallaríamos XA, que sería este 31,95 metros. Pasamos entonces a la geometría. De igual manera encontramos en el pequeño triángulo que se hace aquí en, en HA con XA y con el cable, con el conductor eléctrico, encontramos la altura, restando la altura máxima de la torre menos la altura de C, igualmente a este lado, encontramos HA y HB, 9 metros y 21 metros. Luego hacemos la geometría. Con esta encontramos XA, que sería 31,95, 29 metros. Y ya teniendo esto, le restamos la longitud total, encontramos XB, encontramos YA, encontramos YB, encontramos con la fórmula de la hipotenusa, encontramos SAB, perdón, con el seno, encontramos los ángulos que serían 33 grados en A y 53 grados en B. Luego hallamos las tensiones. En este lado serían las tensiones en el lado AX, en este sería en el AC, perdón, en el lado BC. Entonces tenemos W por K que nos da la tensión 0, que es esta de acá, que sería 3.585,46 newton. Esta es igual a la tensión AX y la tensión AY la encontramos por sumatoria de fuerzas en Y, que sería W por SA, que serían 2070 newton, punto 34 newton. Y el ángulo lo encontramos con la tangente de los catetos opuestos, que serían de los catetos opuestos sobre adyacente, que serían 37,32 grados. Y la tensión total sería la sumatoria de la tensión en AY y en AX al cuadrado, la raíz, Pitágoras. Y hacemos lo mismo acá. Nos da que la tensión en A es 4.140,27 newton y la tensión en B es 4.880,03 newton. Acá nos dan todos los datos que encontramos: K, YA, XA, teta A, la longitud en A, YB, XB, la longitud de B, teta B, la tensión O, tensión AY, la tensión BY y tensión A, tensión B. Y la longitud total, que sería 87,28 metros, y la tensión máxima soportada, que sería 4.880,03 newton. Con esto ya los tres casos resueltos, pasamos a resolver las preguntas. ¿Qué diferencia hay en cada caso? Las diferencias son los lugares donde se aplican las cargas, una es puntual y las otras cargas son distribuidas. ¿Qué caso sería mejor de aplicar la vida real? Sería el caso 2 porque soporta menos tensión al tener sus cargas divididas. Cada carga, los pesos quedan distribuidos, el peso queda distribuido en varias partes y lo hace más resistente. ¿En cuál caso es más probable que el cable falle, que se reviente? En el primer caso, ya que todo el peso está en un solo punto. En un solo punto se soporta toda la tensión, hay mayor tensión, todo en un solo punto. ¿Cómo se podría tener una tensión menor si se da la posibilidad de cambiar la configuración de la altura? ¿Cómo se tendría una tensión menor? Bajando la altura de los postes o igualándolos. Al bajar la altura de los postes, la resistencia y la longitud, la altura serían menos, haría que la tensión fuera menor y de igual manera si los postes fueran iguales. En conclusión, ¿qué podemos decir? El segundo caso de cargas
El segundo caso de cargas distribuidas es el más seguro para este tipo de cables, como ya lo había dicho, por lo que su peso está distribuido en varias cargas y lo hace más resistente, hace que las tensiones sean menores. Muchas gracias.